¿Qué tal? Muy buenos días. Me presento. Soy Gabriela Pérez Negrete, nutrióloga del equipo de TAC Sistemas Médicos. Ante la difícil situación que estamos viviendo y la preocupación por la salud, TAC Sistemas Médicos está realizando una serie de webinars en relación al área de la nutrición. En esta ocasión, tengo el gusto de contar con la participación del doctor Iván Torre Villalbazo, que nos hablará de un tema muy importante, que es el tejido adiposo y pronóstico de COVID-19. El doctor Torre es investigador en Ciencias Médicas C en el Departamento de Fisiología de la Nutrición y del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha publicado 27 artículos de investigación en revistas indexadas en PubMed. Es profesor de asignatura de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE de la Universidad del Noreste, Universidad Autónoma de Durango, Universidad Modelo y del Centro de Orientación Alimentaria, COA. Iván, muchas gracias por contar con tu participación. Con gusto. Pues las preguntas las podremos contestar al final, Iván, y también que anoten todos sus comentarios en el chat, y los trataremos de abordar al final. La plática la podrán ver en YouTube y quedará grabada en la página de TAC Sistemas Médicos en el apartado de webinars. Bueno, Iván, te cedo la palabra para que nos hables de este tema tan importante que como nutriólogos y profesionales de la salud debemos conocer y hacerle frente en estos días y en adelante. Gracias. Adelante, Iván, por favor. Excelente. Entonces, quiero compartir mi pantalla. Muy bien. Ajá. Ahí está. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? No, todavía no. ¡Ay! ¿Cómo? Ahí está, yo ya la estoy compartiendo. ¿No se ve? No. Sí, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ok, muy bien. Perfecto. Muy bien. A ver. Entonces, pues muy bien, vamos a empezar. El tema que quiero compartirles en esta mañana es el tejido adiposo y pronóstico de COVID-19. Pues agradezco a TAC Sistemas Médicos y en especial a Gaby por haberme invitado a compartir este tema. Entonces, para empezar, unos tres términos importantes con los que debemos estar, pues conocerlos, pues porque es de algunas cosas importantes que vamos a ver el día de hoy. Entonces, SARS-CoV-2 es el nombre del virus, es un coronavirus que su nombre es... SARS significa coronavirus del síndrome respiratorio agudo y severo 2. COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y ARDS, como se le llama, lamentablemente las complicaciones crónicas de la infección por SARS-CoV-2 es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces quiero platicarles un poco sobre el virus para poder entender por qué razón hay una asociación entre ciertas patologías previas o enfermedades y la gravedad de la enfermedad por SARS-CoV-2. Entonces, este es un virus pero muy pequeño y está formado únicamente por un RNA adentro de una pequeña cápsula que tiene glicoproteínas, que por eso al verse al microscopio, esas glicoproteínas dan una forma como si fuera de corona y de ahí viene la palabra coronavirus. Y esta glicoproteína que tiene en la superficie este virus es la que utiliza para poder entrar en las células. Entonces, este virus, en el momento en que entra a nuestro organismo, se une a un receptor
que está en la superficie de la mayoría de las células. Esto es importante y terrible porque a veces nos imaginamos que este virus solo afecta al pulmón, pero lamentablemente este receptor con el cual el virus se une para poder ingresar a la célula está en el sistema nervioso central, en las células del epitelio de todo el sistema circulatorio, en el riñón, en el intestino y de manera muy especial o de manera muy abundante en el tejido adiposo. Entonces, quiere decir que este virus puede infectar casi cualquier célula de nuestro organismo. ¿Y qué hace este virus al entrar a las células? El virus, al ingresar a la célula, libera la cadena de RNA, que es la información para hacer más virus. Esta cadena se traduce a diferentes proteínas, las cuales la mayoría tienen que ver con la formación de la cápsula, y otra proteína se encarga de empaquetar el RNA para poder hacer nuevos virus. Y de este modo, el virus convierte a la célula en una máquina de hacer nuevos virus y de ese modo seguir incrementando la infección de diferentes células y diferentes órganos. Sin embargo, nuestro organismo tiene un modo de atacar al virus. La humanidad siempre ha estado expuesta a diferentes virus y pues como se ha podido ver en la historia de la humanidad, si no, pónganse a leer cómo es que los españoles realmente llegaron a conquistar México Tenochtitlán y no fue gracias a su gran poderío, ¿cómo se le llama esto? Militar, sino porque las enfermedades que trajeron pues eran nuevas para las personas que vivíamos aquí y pues entonces acabaron con una gran cantidad de la población. Entonces, los virus nuevos pues son algo que ocurre y lamentablemente cuando uno no tiene ya una inmunidad para ese virus, pues obviamente las consecuencias son muy graves. Pero eso ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero nuestro sistema, nuestro organismo está diseñado para poder atacar virus y poder generar una memoria para que la próxima vez que estemos expuestos a ese virus, pues no tengamos una enfermedad tan grave o mortal. Entonces, el sistema inmune se divide en dos, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. La innata principalmente son macrófagos y células dendríticas, que son células que están todo el tiempo monitoreando cada órgano, cada célula en nuestro organismo, y cuando encuentra algo extraño o diferente, lo ataca y se lo come. Estas células, que son la primer defensa y atacan cualquier cosa que vean extraña, llaman a las otras células del sistema inmune, que son las células B y las células T, a las cuales les enseñan y las capacitan para reconocer ese daño, ese virus o esa bacteria, porque puede ser virus, bacteria o célula cancerígena. Entonces, cualquier cosa extraña que las macrófagos y células dendríticas encuentran, se acercan o llaman a estas células B y células T para enseñarles la estructura de esta cosa externa y para que puedan entonces generar la memoria inmunológica. Y estas células B y células T, teniendo ya esta memoria, pueden atacar posteriormente con mayor directamente y con mayor especificidad. Entonces, la respuesta innata inicia a las horas de haber sido infectados con un virus, por ejemplo, y el macrófago se encarga de comerse a los virus y no solo eso, sino a las células que están reproduciendo a los virus en su interior. Entonces, sí, lamentablemente los macrófagos no solo se comen al virus, sino a las células de nuestro organismo que ya están infectadas. Podríamos decir que el macrófago dice: prefiero acabar con todas estas células en vez de que sigan reproduciendo virus en su interior. Entonces, el problema con la respuesta inmune es que también ataca nuestras propias células para poder destruir todo lo que tenga que ver con este virus. Y posteriormente, el macrófago le presenta
algunas estructuras de este virus, en este caso puede ser la glicoproteína S de la superficie, para que nuestro sistema inmune adaptativo, la respuesta adaptativa, pueda entonces ya generar esta memoria que va a durar días, semanas, meses y años. Entonces, aquí estamos viendo qué es lo que ocurre. Aquí vemos las células del epitelio de los alvéolos del pulmón. Como habíamos visto, lamentablemente los virus llegan y se internalizan en las células del epitelio de nuestro pulmón, y nuestras células, al detectar que hay un virus adentro que está reproduciéndose, esto es súper interesante, nuestras propias células infectadas mandan señales, estas se llaman citocinas, mandan señales para que los macrófagos lleguen y se coman y destruyan estas células. Entonces, la misma célula infectada manda una señal para decir que aquí hay un daño y tiene que ser destruida. Entonces, estas señales lo que hacen es reclutar a los macrófagos, y los macrófagos a su vez reclutan a las, mira aquí estamos viendo a las células dendríticas, a los macrófagos, y estos a su vez van a reclutar a las otras células inmunológicas, como las células T y las células B. Entonces aquí estamos viendo la historia. El macrófago destruye las células infectadas y al virus, recluta a las células B y a las células T para generar esta memoria inmunológica, y al final, y esto es muy importante, al final se resuelve la inflamación. Cuando ha sido atacado el virus, cuando ya desaparece el virus de la región infectada, entonces las mismas células B y células T mandan señales de que la respuesta inmune se apague. Esto se llama resolución. Entonces, cualquier respuesta inflamatoria o inmune genera una liberación de citocinas, se genera una inflamación, un reclutamiento de células, pero en el momento en que se resuelve esta inflamación y se resuelve el problema, las mismas células mandan señales para que todo vuelva a la normalidad, y entonces pues se acaba la señal y volvemos a un estado sano. Aquí estamos viendo cómo ocurre esto. Aquí vemos el alvéolo del pulmón, y cuando las células han sido infectadas, mandan una señal para los macrófagos. Los macrófagos y las células dendríticas mandan señales para que las células B y T que están circulando entren a la región donde está el daño y se diferencien y liberen más citocinas para que todo esto se resuelva. Sin embargo, tristemente lo que pasa con la enfermedad COVID-19 es que en muchas personas, lamentablemente, esta señal inflamatoria persiste. Cuando las células son activadas por el virus, aquí estamos viendo los macrófagos, luego las células B y las células T, generan esta liberación de citocinas proinflamatorias para reclutar más células inmunológicas y destruir al virus, pero junto con el virus destruyen a las propias células, generando un daño más grande al pulmón. Pero lo más grave de esto es que esta señal inflamatoria se perpetúa, y entonces hay cada vez más citocinas inflamatorias, más células inflamatorias, y esto se le llama tormenta de citocinas, y es un proceso grave que va en aumento porque el organismo va volviéndose cada vez más débil. Cada vez es más difícil que pueda llegar a la resolución porque el daño cada vez es mayor. Entonces, tristemente, esto es lo que ocurre con un porcentaje de las personas que son infectadas con SARS-CoV-2. En el interior de los alvéolos pulmonares, aquí estamos viendo que normalmente hay aquí los macrófagos que están monitoreando, aquí están todas las células del endotelio del alvéolo. Cuando el virus ataca, aquí estamos viendo que el macrófago se activa, libera citocinas y libera moléculas que generan estrés oxidante.
Entonces, las citocinas proinflamatorias generan este estado de inflamación y el estrés oxidante genera un estado prooxidante. Y eso hace que en vez de recuperar la homeostasis y volver a reclutar nuevas células para que tomen el lugar de las células que murieron, el alvéolo, en vez de tener nuevas células, se llena de colágeno y de proteínas como algunos proteoglicanos o ¿cómo se llama esta otra? Diferentes tipos de proteínas como la fibrina, aquí está, el hialuronan, se me olvidaba. Entonces, tristemente, cuando está esta inflamación, hay muerte de células, hay un ambiente prooxidante, proinflamatorio, hay una acumulación de hialuronan, reduciendo la capacidad de intercambio de oxígeno y generando el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Que si de por sí esto es muy grave y nuestro propio sistema inmune puede generar esta tormenta de citocinas y haciendo más grave este síndrome de dificultad respiratoria aguda, nosotros lamentablemente podemos tener previamente ya una predisposición a que la infección llegue a este grado tan avanzado que obviamente reduce el pronóstico o sea, genera un pronóstico pues muy malo para la persona. Entonces, ¿qué es lo que genera que unas personas tengan mayor posibilidad de tener esta enfermedad severa y el riesgo de muerte? Pues muchas cosas que alrededor favorecen el estado proinflamatorio y un estado prooxidante. La contaminación del aire, la luz ultravioleta, radiación ionizante, pero aquí vemos dos cosas que son algo que dependen totalmente de nosotros. Número uno, aquí está el fumar. Genera un estado prooxidante que lamentablemente en lo que se ha visto hasta el día de hoy, las personas que fuman tienen mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad aguda mortal. Y el metabolismo, aquí vemos las mitocondrias. Pero no estamos hablando del metabolismo de una persona sana o de una persona que hace actividad física. Estamos hablando del metabolismo incrementado causado por comer más de lo que gastamos. Si una persona consume más alimento del que requiere, por su talla, peso y actividad física, genera una presión sobre las mitocondrias para tratar de utilizar toda esta energía y el exceso de actividad mitocondrial en respuesta al consumo elevado de energía en la dieta hace que estas mitocondrias liberen radicales libres que ya de por sí están generando un estrés oxidante y un estrés inflamatorio. Entonces, todo esto es lo que hace que progrese, como hemos visto, la infección leve a una infección severa que puede ser letal. Y si esto no fuera suficiente, lo que podemos ver aquí en este tipo de gráficas que hoy en día todos hemos visto, es que al día de hoy se ha visto que la hipertensión, diabetes y obesidad son los primeros enfermedades asociadas a un peor pronóstico. Y aquí estamos viendo también el tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva y otras tantas. Pero estamos viendo que hipertensión, diabetes y obesidad están casi en primer lugar, indicando, bueno, no casi, en primer lugar, indicando que lamentablemente si una persona padece alguna de estas alteraciones metabólicas, pues tristemente su pronóstico pues va a ser malo. Este es un estudio que hicieron en Francia, pero muy interesante, donde compararon el índice de masa corporal de los pacientes que llegan a la terapia intensiva y que requieren intubación por dificultad respiratoria
Y respecto a personas que a lo largo de los años han llegado igual a ese hospital por problemas respiratorios, pero no asociados con COVID. Aquí estamos viendo que esto lo obtuvieron de varios años, donde pues siempre hay personas que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pero aquí lo que están viendo es que el índice de masa corporal no se asocia en enfermedades que causan dificultad respiratoria independiente de COVID, no se asocia el peso. Quiere decir que las personas que llegaban al hospital antes de febrero de este año, pues quienes desarrollaban esta enfermedad respiratoria aguda, pues era independiente al peso corporal. Sin embargo, triste y terriblemente, lo que están viendo a partir de febrero para acá en este hospital en Francia es que más del 80% de las personas que llegan a urgencias con dificultad respiratoria por COVID-19, pues tienen un peso elevado. Aquí estamos viendo que de los pacientes que llegan al hospital y que requieren ventilación mecánica, es decir, que esta dificultad respiratoria pues es bastante grave, vean que la mayoría tienen sobrepeso u obesidad, y vean esto, o obesidad mórbida, respecto a las personas que tienen la enfermedad COVID-19, pero que no requieren ventilación mecánica. Eso quiere decir que el incremento en peso se asocia directamente al peor pronóstico. Y del mismo modo, aquí estamos viendo cuántos pacientes requieren ventilación mecánica y vemos el porcentaje de personas que tienen sobrepeso u obesidad que requieren esta ventilación mecánica, indicando que su síndrome de dificultad respiratoria aguda pues es bastante grave. Y se le suma el hecho de que aquí en México pues la prevalencia de obesidad en personas mayores de 20 años, de sobrepeso y obesidad, pues es por arriba del 70%. Así que si es grave la infección por COVID, por SARS-CoV-2, y si es grave que pueda generar una enfermedad respiratoria aguda y mortal, es aún más grave el hecho de que el alto porcentaje de personas con obesidad en nuestro país. Y no solo adultos, sino jóvenes y niños. Nosotros sabemos que la obesidad se asocia con un montón de alteraciones metabólicas y enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, la presencia de un exceso de grasa en el organismo genera el desarrollo de hígado graso, hipertensión, hiperlipidemia, resistencia a la insulina, lo cual se le llama el síndrome metabólico, lo cual da lugar a enfermedades crónico-degenerativas como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, y ahora lamentablemente podemos agregar en esta imagen la enfermedad respiratoria aguda por SARS-CoV-2. Sin embargo, ¿por qué razón la obesidad se asocia con un peor pronóstico de esta infección por SARS-CoV-2? Vamos a explicar, a mí se me hizo muy interesante, espero que a ustedes también les interese, ¿por qué razón el incremento en masa grasa se asocia con un peor pronóstico? Y es por varias razones. Número uno, el tejido adiposo no solo almacena grasa, sino que es un órgano endocrino que libera numerosas hormonas y citocinas. Aquí estamos viendo que libera hormonas proinflamatorias y también antiinflamatorias. Hormonas que participan en la regulación de la presión arterial, en el metabolismo de lípidos, hidratos de carbono, en la sensibilidad a la insulina. Pero vamos a hablar específicamente de leptina y adiponectina porque son las dos hormonas que el tejido adiposo libera en mayor proporción. Estas dos hormonas tienen funciones metabólicas. La leptina y adiponectina se liberan del tejido adiposo y tienen efectos autócrinos, que significa ahí mismo, en el mismo tejido de donde son liberadas, y la función en el tejido adiposo de estas hormonas es capturar lípidos y acumular triglicéridos. Es mejor que los lípidos se guarden en el tejido adiposo que en otros órganos. Tiene un efecto en los órganos periféricos como el músculo y el hígado, estimulando la oxidación de lípidos y captación de glucosa. Quiere decir, estimulan el metabolismo energético.
Y finalmente, y también muy interesante, estas hormonas tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central y controlan el balance energético en el hipotálamo, reduciendo el consumo de alimento, incrementando el gasto de energía. Y si esto no fuera suficiente y sorprendente, estas dos hormonas también tienen funciones inmunomoduladoras. La leptina y la adiponectina modulan la actividad de las diferentes células del sistema inmune, como vimos en las diapos anteriores. Esto es importante, como se lo podrán ahora imaginar, que si el sistema inmune se tiene que activar para atacar el virus, pero ya que haya atacado y resuelto el problema, se tiene que disminuir la inflamación y resolver la inflamación, entonces es necesario que el sistema inmune se active cuando tiene que activarse y se apague cuando se tenga que apagar. Y la leptina y la adiponectina participan en este proceso. La leptina estimula al sistema inmune, en particular a todas las células que producen citocinas proinflamatorias. Entonces, la leptina estimula la activación de todas estas células inmunes proinflamatorias, mientras que la adiponectina hace justo lo contrario. Lo que activa es todas las vías de señalización adentro de las células del sistema inmune para reducir la inflamación, para resolver la inflamación y de este modo permitir que el organismo se recupere y el daño que ya está en el órgano pues pueda ser, los órganos puedan recuperarse y volver a un estado saludable. Así que son bien importantes estas dos hormonas en la regulación de la función del sistema inmune. Sin embargo, en la obesidad hay un problema muy grande y es que, aquí estamos viendo, antes de hablar de eso, miren qué interesante cómo la leptina tiene un efecto directo en los macrófagos, en las células dendríticas y en las células T y las células B. Y en particular, aquí les quiero mencionar algo importante porque lo vamos a ver después también. Hay dos tipos de macrófagos según su función. El macrófago M1, que es proinflamatorio, y el macrófago M2, que es antiinflamatorio. Entonces, obviamente es necesario que se activen los macrófagos M1 cuando inicia una situación infecciosa y tienen que atacar al virus y a las células, pero necesitan convertirse en M2 cuando la enfermedad ya fue solucionada. Entonces, si la leptina tiene muchas funciones, ¿qué es lo que pasa en la obesidad? Y esta imagen nos muestra algo muy interesante. La leptina se libera en proporción directa a la cantidad de tejido adiposo que tenemos. Eso quiere decir que si tenemos aquí nuestro peso estable, se libera leptina, llega al sistema nervioso central, al hipotálamo, y mantiene la cantidad de grasa en el cuerpo dentro de un 15 al 20%, manteniendo la ingestión de alimento igual al gasto de energía. Si por algunos días yo como menos de lo que gasto o gasto más de lo que como, disminuye el tejido adiposo. Al disminuir el tejido adiposo, disminuye la producción de leptina. Esta menor leptina le manda una señal al hipotálamo diciendo que incrementemos la ingestión de alimento y disminuyamos el gasto energético para recuperar la cantidad de tejido adiposo pues que teníamos originalmente. Y lo contrario es igual. Si yo como más de lo que gasto en un periodo corto de tiempo de días o semanas, o hago menos actividad física en un periodo de días o semanas, dígase, por ejemplo, cuarentena, entonces aumenta nuestro tejido adiposo, pero aumenta la liberación de leptina. Más tejido adiposo, más leptina, y le manda una señal a nuestro hipotálamo que dice que dejemos de comer en exceso. Así que podríamos decir que no tenemos un pretexto porque nuestra leptina manda una señal al sistema nervioso central diciendo que disminuya la ingestión de alimento y aumente el gasto energético para recuperar nuestro peso estable. Y esta función de la leptina permite que nosotros podamos tener un peso estable relativamente a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, el problema con la obesidad pues es que es consumir alimento en exceso por mucho tiempo. Obviamente, la razón por la cual las personas comemos va mucho más allá
de unas neuronas en el hipotálamo. Nosotros comemos por cuestiones emocionales, sociales, etc., ¿verdad? Podríamos dar 10 horas de charla sobre la razón de por qué comemos. Sin embargo, lo que sí ocurre de manera endocrina cuando comemos de más, lamentablemente es que a lo largo de los años, aquí estamos viendo qué pasa en la obesidad, es un exceso de leptina la que se está produciendo y sí, justamente las personas con obesidad al tener mucho tejido adiposo tienen mucha leptina en la circulación, pero ¿qué creen? Lamentablemente se genera resistencia a la leptina. Entonces, este incremento en la leptina ya no le está diciendo al hipotálamo que disminuya la ingestión de alimentos, sino al parecer podemos decir que el hipotálamo se acostumbra o se reajusta. Como si dijera, bueno, llevo años diciéndote que comas menos y veo que pues sigues teniendo un exceso de tejido adiposo, entonces me voy a reajustar porque al parecer eso es lo que quieres, diría nuestro hipotálamo. Entonces, esto es un problema muy grave porque el hipotálamo que ya se ajustó a que tenga uno del 30 a 35% de su peso como masa grasa, tiene ya una ingestión de alimento igual al gasto de energía. Quiere decir que si una persona con obesidad hace actividad física y reduce su consumo de energía, va a disminuir, obviamente, su cantidad de masa grasa. Eso es bueno. El problema, y eso es importante que lo sepamos, que cuando una persona que lleva años con un peso elevado empieza a perder grasa, pues en la disminución en la leptina, le hace pensar al hipotálamo que está la persona en un ayuno tremendo y está muriendo de hambre. Entonces, el hipotálamo de la persona que tuvo obesidad y disminuyó su peso, lo que va a hacer es que le va a generar a esta persona un hambre tremenda y va a reducir su capacidad de perder energía. Va a incrementar su ingesta de alimento y va a reducir su gasto energético para intentar recuperar este peso elevado que ha tenido durante muchos años. Esto es importante para que nos demos cuenta que no es fácil perder peso, no es fácil mantener una reducción de peso, nada fácil. Es importante para que la gente que no tiene obesidad sea sensible y entienda cómo vive, piensa y literalmente cómo siente una persona con obesidad. Su hipotálamo está trabajando en contra de los objetivos de la persona y por esa razón, tristemente, muchas personas pues regresan a su peso elevado porque esta resistencia a la leptina los está obligando a regresar. Sin embargo, sí se puede y es cuestión de disciplina. No es nada fácil, pero sí es posible regresar al peso estable. Así que esta, pues quisiera que fuera una diapositiva de ánimo para que pese a todas estas circunstancias tremendas, pues recordar que sí es posible si uno mantiene disciplina y constancia, mantener un peso saludable. Pero, ¿qué estamos viendo aquí? Pues independientemente de todo esto, una persona con obesidad tiene elevada la leptina. Y si se acuerdan en las diapos anteriores, la leptina elevada incrementa la activación de los macrófagos, células dendríticas y células de la respuesta inmune adaptativa, que tiene que ver con la liberación de citocinas proinflamatorias. Eso quiere decir que la obesidad per se, el exceso de leptina en una persona que tiene un exceso de grasa, genera un estado proinflamatorio. Entonces, la persona no necesita que llegue un virus porque ya tiene un estado inflamatorio. Eso es muy grave. Y si habíamos visto que la adiponectina es una hormona antiinflamatoria, lo que ocurre en la obesidad, que es justo lo contrario que con la leptina, en la obesidad la adiponectina deja de producirse y empieza a disminuir. Por lo tanto, al haber menos adiponectina en una persona con obesidad, pues los órganos periféricos como el hígado y el músculo, en vez de utilizar los sustratos como fuente de energía, como es la grasa y el azúcar, lo que están haciendo es acumularlos. Entonces el hígado incrementa la producción de glucosa e incrementa la síntesis de lípidos. El músculo reduce la oxidación de lípidos y la captación de glucosa, generando hiperglicemia y resistencia a la insulina. Entonces, aquí estamos viendo qué es lo que pasa en una persona que lamentablemente tiene obesidad.
Ni siquiera estamos hablando de una infección viral, simplemente el tener un exceso de tejido adiposo genera este cambio en las hormonas leptina y adiponectina, y vemos que aquí estamos viendo que hay un equilibrio inmunológico entre las células antiinflamatorias y las proinflamatorias. Sin embargo, en la obesidad, al haber más leptina y menos adiponectina, hay muchas más activación de células inmunes proinflamatorias respecto a las antiinflamatorias. Entonces, esto se le llama la famosa inflamación crónica sistémica de bajo grado, donde no se requiere que llegue un estímulo externo para activar a todas estas células inmunológicas, ya están lamentablemente activas y generando este estado inflamatorio. Entonces, imagínense que, como dice el famoso refrán, el virus es la gota que derramó el vaso. Aquí estamos viendo un ejemplo de la artritis reumatoide que como un ejemplo de cómo la leptina exacerba las enfermedades inflamatorias. Entonces, vemos que cuando aumenta una persona de peso, aquí está, obesidad, se libera más leptina. La leptina activa las células inmunológicas para que haya más liberación de citocinas proinflamatorias y incluso altera la proporción osteoblastos, osteoclastos y osteocitos, generando daño, aquí en este caso en las articulaciones, generando artritis reumatoide y osteoartritis. Si de por sí estas hormonas están alterando esta función, pues miren qué pasa directamente en el tejido adiposo. Como les había contado, el tejido adiposo tiene células, tiene macrófagos, que se les llama residentes, porque ahí están, pero normalmente son los macrófagos tipo 2, que son antiinflamatorios. Sin embargo, cuando hay este estado inflamatorio crónico de bajo grado, en vez de haber macrófagos tipo 2, se convierten a tipo 1, los cuales van a generar todas estas alteraciones, acumulación de grasa en otros órganos, esteatosis hepática, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Y si esto no fuera suficiente, no solo es la leptina y la falta de adiponectina lo que genera esta situación inflamatoria crónica en la obesidad, sino que también viene de afuera, de la microbiota intestinal. Los microorganismos que viven en nuestro intestino, en el colon, que son bacterias, hongos y virus, pero lo que hasta el día de hoy se conoce más son las bacterias. Tenemos tres tipos principalmente de microorganismos dentro de nuestro intestino. Las bacterias simbióticas, que producen moléculas benéficas para nuestro organismo, como ácidos grasos de cadena corta, ácidos biliares secundarios y otras moléculas como tal vez algunas vitaminas. Las comensales, que tienen cierta función menos dramática, y las bacterias patógenas que generan inflamación. Si nosotros tenemos un equilibrio entre los tres tipos de bacterias, pues se les llama un equilibrio inmunológico o eubiosis, eu de normal. Sin embargo, cuando tenemos más bacterias patógenas dentro de nuestro intestino, pues tenemos disbiosis o un desequilibrio inmunológico. Este exceso de bacterias inflamatorias va a liberar al interior de nuestro organismo moléculas proinflamatorias que van a hacer más crónica la inflamación. Entonces, en esta imagen vemos justamente qué es lo que ocurre. Aquí vemos que hay bacterias patógenas en el intestino que liberan moléculas como el lipopolisacárido, el cual activa a estos macrófagos tipo 1 en el tejido adiposo para generar inflamación, y también a los macrófagos residentes del hígado, que se les llama células de Kupffer, que generan que el hígado progrese a esteatohepatitis. Y lamentablemente esta inflamación, junto con los lípidos que vienen del tejido adiposo, hacen que este hígado progrese de esteatohepatitis a fibrosis y finalmente a cirrosis o a cáncer hepatocelular. Entonces, pues obviamente es terrorífico el papel de las bacterias patógenas dentro de nuestro organismo.
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O por qué razón podríamos tener bacterias patógenas dentro de nuestro organismo? Y las bacterias que tenemos dependen de lo que comemos. Quiere decir que yo no tengo un problema metabólico por culpa de mis bacterias, sino que al revés, lo que yo como determina qué bacterias tengo y por lo tanto si voy o no a tener una enfermedad metabólica. Esto siempre ha sido importante, tener bacterias simbióticas en vez de patógenas para evitar enfermedades y agudas como tal vez inflamación del intestino o diarreas y esas cosas, pero también enfermedades crónico-degenerativas como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y esteatosis hepática. Entonces, no es algo de ahora mismo de que hay que ver con qué podemos evitar tener complicaciones por COVID, sino que esto es algo de siempre, evitar las complicaciones crónicas que van a reducir nuestra esperanza de vida, como la obesidad, el cáncer, la enfermedad cardiovascular. Entonces, ya sea que queramos cuidarnos de COVID o queramos tener una esperanza de vida larga y con calidad de vida, pues aquí está la respuesta. Si nosotros consumimos frutas, verduras, cereales de grano entero, nuestros productos de origen animal y lácteos, pues vamos a estar alimentando a las bacterias simbióticas, generando esta eubiosis, manteniendo una homeostasis inmunológica dentro de nuestro organismo e incluso evitando la colonización de bacterias patógenas. Sin embargo, si nosotros consumimos lo que hoy en día, y no lo digo yo, aquí lo dice este artículo, productos ultraprocesados, que se define un producto ultraprocesado como un producto hecho por ingredientes purificados. No es lo mismo una lata de sardinas, que ahí abres y ves la sardina, que un nugget de pollo o de pescado que realmente pues ya no tiene nada de pescado adentro, ¿verdad? Son puros emulsificantes y harinas. Entonces, los ultraprocesados, pues como vemos aquí, están hechos de ingredientes purificados y normalmente tienen un exceso de azúcares, exceso de grasa, exceso de sodio y moléculas que son dañinas para la microbiota, como los emulsificantes, como los edulcorantes artificiales, como los colorantes artificiales y los preservadores. Entonces, todos los productos empacados, congelados, listos para comer, que nada más metes en microondas y ya está, que por ejemplo, pastelitos que puedes dejar en la mesa por un mes y sigue igual de suavecito y esponjado, pues todo eso definitivamente lo que genera es que incrementen las bacterias patógenas, generando disbiosis, inflamación, hígado graso, diabetes, enfermedad cardiovascular, y no solo eso, sino enfermedad crónica por enfermedad respiratoria aguda durante COVID. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ¿qué se sabe ahorita específicamente del tejido adiposo y COVID en particular? Este es un artículo, pues demasiado reciente, ¿ya vieron cuándo fue publicado? Entonces, lo que se propone en este artículo muy interesante, que se los recomiendo mucho leer, es que el tejido adiposo es un reservorio del virus SARS-CoV-2. Como les había dicho, el tejido adiposo tiene el receptor que utiliza el virus para ingresar a las células, receptor ACE2, y por lo tanto el tejido adiposo es un órgano que es muy fácil que se contamine con virus, que sea infectado con este virus. Y por lo tanto, al infectarse, se genera una inflamación local en el tejido adiposo, generando fibrosis e inflamación. Por lo tanto, haciendo más grave las complicaciones de esta enfermedad. Y en el pulmón, resulta que las células que producen fibrosis, se les llama miofibroblastos, se activan para generar la fibrosis pulmonar que reduce la
intercambio de oxígeno y por lo tanto la dependencia de una persona de la respiración artificial y por lo tanto su poco o mal pronóstico. Pero aquí vemos una buena noticia. Si nosotros reducimos la inflamación del tejido adiposo, podemos combatir al virus. Si nosotros evitamos que estas células miofibroblastos generen fibrosis pulmonar a través de evitar que se diferencien a esto y se mantengan en un fenotipo similar a un adipocito, esto va a evitar entonces que las complicaciones graves del COVID-19. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el resumen de todo lo anterior, y creo que es la última diapo en el aspecto de por qué la obesidad lamentablemente es un factor de riesgo muy grande en el desarrollo de las complicaciones severas de COVID, pues es todo esto. Una persona que tiene un exceso de grasa va a tener una menor función pulmonar, mayor estrés cardiorrespiratorio, potencial trombogénico, mayor reserva cardiorrespiratoria, mayor hiperreactividad inmune, y si de por sí ya tenemos alteración en el metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono, tenemos resistencia a la insulina, exceso de cortisol, y no solo eso, sino que el tejido adiposo pues es un órgano que el virus utiliza para reproducirse y por lo tanto incrementar la virulencia de este virus dentro de la persona y la capacidad para infectar a otras personas. Y entonces decimos, bueno, pues hay que cuidar nuestro IMC y si yo tengo un IMC dentro de lo normal, pues yo estoy relativamente protegido, ¿verdad? Sin embargo, aquí el objetivo real de esta charla es que nos quede claro un concepto importante y es que el IMC, que es índice de masa corporal que se obtiene haciendo esta fórmula, peso y estatura, nos dice cuánto pesa una persona respecto a su talla, pero no nos habla de su composición corporal. Porque aquí lo que estamos viendo es que la obesidad realmente se define como un exceso de tejido adiposo, no un exceso de peso. Porque una persona que tiene ¿cómo se le llama esto? Exceso de líquido intersticial, se me acaba de olvidar cómo se llama. ¿Cómo se llama? Quienes tienen daño renal y acumulan bastante líquido. Bueno, hay varias, por favor, ayuda, se me acaba de olvidar. Ascitis, edema y ascitis, exactamente, gracias. Entonces, una persona con edema o ascitis, pues tiene un IMC elevado, por lo tanto decimos qué barbaridad, tiene obesidad. Y pues no es exceso de masa grasa. Una persona que tiene un exceso de, tiene bastante masa muscular, también decimos que tiene obesidad y pues que creen que no. Entonces, aquí en esta imagen donde está la que sigue, aquí estamos viendo, esto es súper importante para que la gente no se confíe por decir, bueno, yo no yo no estoy en el riesgo por mi peso. Pero hay 4 fenotipos donde hay personas que tienen un índice de masa corporal normal y por lo tanto son metabólicamente sanos. Hay obviamente un porcentaje de personas que tienen un IMC elevado y tienen síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Pero vean esto, hay personas que tienen un peso elevado, pero se les llama metabólicamente sanas porque en este momento no tienen alteraciones metabólicas. Se les llama obeso metabólicamente sano. Obviamente es temporal, no se mantienen metabólicamente sanos toda su vida y obviamente su objetivo es mantener un peso normal, pero hay momentos donde las personas no tienen alteraciones metabólicas
y el riesgo no es el mismo que las personas que sí las tienen. Pero el más preocupante es la persona delgada con síndrome metabólico. Son personas que están dentro de su peso, que tienen un IMC normal, pero tienen todas las alteraciones asociadas a la obesidad. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos a una persona y vemos realmente su masa grasa versus su masa magra, o sea, músculo, podemos ver un montón de posibilidades que ya posteriormente serán resueltas, donde hay la posibilidad de que una persona tenga un alto peso, pero la mayoría de este peso es porque tiene más masa muscular. O en este caso, una persona que tiene un peso relativamente normal, bueno, aquí estamos viendo alguna de estas dos, que tiene un peso normal o relativamente elevado, pero lo que tiene es un exceso de grasa y por lo tanto, incluso esta persona que acá podríamos decir que tal vez esté dentro de su peso, pues lo que tiene es muy poca masa muscular y un exceso de masa grasa y por lo tanto tiene obesidad porque tiene un exceso de masa grasa, sin embargo está dentro de su peso. Entonces aquí vemos un par de ejemplitos donde dos personas tienen el mismo índice de masa corporal, pero si yo evalúo el contenido de masa grasa y masa magra, aquí estamos viendo que estas dos personas que pesan lo mismo, esta tiene 10% de masa grasa, mientras que esta tiene 31%, por lo que la composición corporal es fundamental para poder entender realmente el riesgo de una persona, no solo a COVID-19, sino a diabetes, hipertensión, hígado graso y todas las demás alteraciones. Por eso es muy importante el concepto de la composición corporal. Así que las últimas 3 diapositivas son, bueno, ya vimos todo esto, entonces, ¿cómo podría yo combatir al o más bien no combatir, porque no se puede combatir un virus, puede uno prevenir la infección, puede uno evitar las complicaciones agudas. ¿Y cómo hacerlo? Pues, número 1, haciendo actividad física. Conforme avanza la edad de una persona, pierde masa muscular. Entonces, si pierde masa muscular, incrementa el contenido de masa grasa y ocurre como vimos en las diapositivas anteriores. Una persona de edad avanzada normalmente tiene más grasa que músculo justamente porque está perdiendo masa muscular en asociación a la edad y aunque estén dentro de su peso, metabólicamente es como si tuvieran obesidad. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales las personas de edad avanzada tienen mayor riesgo de las complicaciones de COVID-19. Pero si una persona a lo largo de su vida mantiene la actividad física en una edad avanzada, pues obviamente sí va a haber pérdida de masa muscular, pero no va a ser igual que si no hiciera actividad física. Por esa razón es súper importante hacer actividad física de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Y si no lo están haciendo, pues empiecen a hacerlo hoy. Aquí vemos que no solo el ejercicio mantiene la masa muscular, evitando la pérdida de masa muscular en la edad avanzada, sino que la actividad física también reduce los macrófagos M1 proinflamatorios, aumenta los macrófagos M2 antiinflamatorios, evitando las consecuencias graves de COVID. Y hay varios estudios que han demostrado, ahora en COVID, pero también con otros virus como el SARS y el MERS, que las personas que hacen actividad física normalmente cursan con la enfermedad de manera leve, con los síntomas leves y pocas veces llegan a una enfermedad más grave. La actividad física es un gran protector de nuestro organismo para evitar esta tormenta de citocinas y este síndrome agudo respiratorio. Y por último, ya vimos que la actividad física y por último, lo que comemos. Como les había comentado hace un momento, bueno, ahorita contesto las preguntas. Perdón, déjenme regreso. Entonces, si
El consumir ultraprocesados, exceso de sal, azúcar y grasa, incrementa el estrés inflamatorio y el estrés oxidante. El hecho de consumir, aquí estamos viendo fruta, verdura, pescado, productos lácteos y diferentes tipos de alimentos, van a modular la respuesta inmunológica. No estoy diciendo van a activar el sistema inmune, porque de hecho el problema con esta enfermedad es una sobreactivación del sistema inmune. Entonces yo no quiero activar a mi sistema inmune. Es una modulación. Los nutrimentos de muchos alimentos pueden modular la función del sistema inmune, manteniéndolo funcional, haciendo que se active cuando tenga que activarse y se reduzca cuando se tenga que reducir. ¿Y qué creen? Pues sí, funciona. Así que aquí estamos viendo un ejemplo que fue publicado en el 2018, como que si ya supieran lo que venía, pero se les ocurrió hacer un estudio con el virus de la influenza que para fines prácticos a nivel mecanístico tiene una respuesta muy similar dentro de nuestro organismo. Lo que vieron es que si uno consume una dieta rica en fibra dietaria, fibra soluble o insoluble, la fibra es un prebiótico, quiere decir, es un alimento para las bacterias simbióticas, haciendo que estas bacterias produzcan estos ácidos grasos de cadena corta, que son un alimento para nuestras células del sistema inmune y modulan la respuesta inmunológica, haciendo que tengamos una inmunidad que funcione correctamente la respuesta inmunológica, y lo que se observa es que el consumo de fibra puede mejorar nuestro pronóstico si llegamos a tener COVID-19, mientras que una dieta baja en fibra genera que incrementen las bacterias patógenas, hay más inflamación y por lo tanto la inmunidad es inadecuada y tenemos la tormenta de citocinas. ¿Dónde está la fibra? Pues en la fruta y la verdura. Así que lo que desde siempre nos han dicho que comas frutas y verduras, pues que creen que sí. Así que la última diapositiva para terminar esta charla es el resumen. ¿El COVID-19 es una sentencia o puede haber esperanza? Y aquí lo que podemos ver es el SARS-CoV-2 es una realidad, está en todos lados. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Aterrorizarnos o hacer algo al respecto? Porque hay tres posibilidades, y eso es bien importante que quede claro que hay tres posibilidades. Tristemente, la enfermedad severa, donde requiere uno respiración mecánica, donde pues tristemente la mortalidad es muy alta, o tener síntomas moderados, que sí debe ser, doloroso, puede ser de cierto riesgo, pero no mortal, o simplemente, como sí se ha visto en muchas personas, ser portadores asintomáticos. No significa, bueno, estos están bailando, pero están bailando dentro de su casa, ¿verdad? No están en la calle, porque un portador asintomático, pues es más contagioso un portador asintomático que esta persona que está aquí en la UCI. Entonces, ¿qué determina cuáles de estos tres destinos pueda uno tener si llega a ser contagiado con SARS-CoV-2? Pues, número uno, lo más importante, como todos lo hemos oído desde febrero, es higiene personal, lavado de manos y distanciamiento social. No hay nada que pueda ser más importante que esto. Pero también la segunda parte, que esto sí depende totalmente de nosotros, nuestro sistema, perdón, de nuestras acciones y nuestros hábitos, es nuestra condición metabólica, nuestro microbioma, nuestra dieta, nutrición, nuestro estado de ánimo y no nuestro estilo de vida. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado esta charla. Pues muchísimas gracias, Iván, por la participación. Creo que nos ampliaste muchísimo este panorama. Como nutriólogos, pues obviamente estudiamos y vemos todo lo que los efectos que está ocasionando, los efectos adversos, el exceso de grasa corporal. Pero yo creo que en este momento tenemos que ser muy enfáticos con respecto a la composición corporal, pues para que de aquí en adelante tomemos mecanismos de acción
transmitirlo a nuestros pacientes y nosotros también ser muy conscientes de que tenemos una gran labor, una labor muy, muy fuerte en este ámbito. Como nutriólogos yo creo que nos espera muchísimo trabajo, ¿verdad? Porque tenemos aquí un gran compromiso y bueno, y también la gente, ¿verdad? Por mantener un estado saludable. Así es. Pues también les comparto a todos los nutriólogos que este momento es para que reflexionemos muy probablemente que pues no estamos muchos dando consulta o las estamos dando en línea, pues que les transmitamos a nuestros pacientes pues que esto no es algo por un momento, sino que tiene que ser un estilo de vida, una forma con la que vamos a enfrentar pues la vida de otra manera. Creo que nos va a cambiar mucho nuestra postura esta pandemia, y más como nutriólogos y profesionales de la salud. Iván, pues no sé si podríamos contestar algunas preguntas que vamos viendo aquí en el panel. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, bueno, antes que otra cosa, quiero ser honesto, obviamente va a haber preguntas que yo no sepa y no vaya a responder porque pues todos tenemos límites en nuestro conocimiento y yo conozco mis límites, así que probablemente algunas cosas que me pregunten no las voy a poder contestar y es mejor así a decirles alguna mentira. Dice, originalmente se mencionaba en los medios que la mortalidad del virus era del 2 al 3% de los contagiados. Hoy en México, no veo. Ok. Ay, perdón, no sé qué pasó. No veo el chat. Listo. Dice, originalmente se mencionaba en los medios que la mortalidad del virus era del 2 al 3% de los contagiados. Hoy en México la tasa de mortalidad es casi del 10% de los contagiados. Estos resultados pueden deberse a la obesidad de la población mexicana o existen otros factores. Entonces, algo importante en una epidemia como esta es que nadie sabe nada. Una cosa que a todos nos da miedo es no tener el control. Y por esa razón le ponemos nombre a las enfermedades, le ponemos nombre a muchas cosas para, por lo menos al nombrarlos ya tienes cierto control. Pero cuando no tienes control es horrible. Y la realidad es que muchas amargas discusiones de que si el gobierno es malo y los gobiernos del mundo y todas estas ideas de que alguien está escondiendo la información y la cura. Todo eso no lo vamos a discutir porque se resume en miedo y desconocimiento. Todos tenemos miedo, todos desconocemos, no hay nadie que sepa nada de este virus porque es nuevo. Y conforme se va sabiendo cosas, van cambiando los conceptos. Entonces, primero decían, no, pues no pasa nada, luego dijeron, híjole, sí pasa, y luego dicen, uy, creo que pasa muy grave. Entonces, al día de hoy se sabe muchísimo de este virus, muchísimo, porque han salido en estos últimos 2 meses una cantidad brutal de artículos de investigación desde Wuhan, Francia, Italia e incluso México. Entonces, al día de hoy sí se sabe mucho del virus, pero va siguiendo este tema, pues, descubriéndose cosas nuevas. Entonces, de que la mortalidad del virus era del 2 al 3%, esto es en países que tienen menos obesidad que nosotros, países que tienen menos contaminación que nosotros, o países que comen más frutas y verduras que nosotros. Por lo tanto, lo que pasó en Nueva York, por ejemplo, es que esperaban que les pasara igual que pues en algunos otros lados y pues la cantidad de personas con obesidad y desnutrición en Nueva York, y desnutrición no estoy hablando de flaquitos delgados, sino desnutrición es que no consumen frutas, verduras, antioxidantes y vitaminas y por lo tanto la cantidad de muertes tremendas que hay allá en Estados Unidos y aquí en México también. Así que diariamente van cambiando las estadísticas porque la gente con obesidad, diabetes, hipertensión, pues obviamente
tristemente tienen una mucha mayor posibilidad de no sobrevivir al COVID. Así que con mayor razón hay que guardarse y cuidarse y no estar oyendo todas estas noticias y videos que se comparten en WhatsApp de que el virus ya saben qué laboratorio lo hizo o si te tomas este jugo te vas a curar. ¿Sí me explico? Si quieren saber del virus, hay artículos científicos para que puedan leer por 6 meses. Así que quieren saber, busquen información correcta. Y siempre estemos atentos porque los porcentajes van a seguir cambiando, van a seguir modificándose. Y eran 10, bueno, realmente son 15. Pero es porque estamos aprendiendo. ¿Cuál es el compartimiento graso que es más perjudicial en el cuerpo humano? Antes se clasificaba en grasa parda y amarilla, hace poco clasificaron otro. En clasificación de tejido adiposo, pues sí, por función está el tejido pardo que quema energía para generar calor. Están los adipocitos blancos, cuya función, o amarillos, cuya función es guardar grasa. Están otros que se llama beige, que es brown in white o bright, que son adipocitos blancos que se convierten en termogénicos para mantener la temperatura corporal cuando uno se expone al frío. Y hay otros que no me gusta esa definición, pero los lactocitos, que son las células de la glándula mamaria que producen leche, les llaman los adipocitos rosas. Entonces, bueno, hay un montón de tipos de adipocitos. Pero hablando de compartimentos, realmente tenemos principalmente dos, el subcutáneo y el visceral. El compartimento subcutáneo, pues es todo el tejido adiposo que está bajo la piel y el visceral adentro de la cavidad abdominal. Ninguno de los dos es malo. Simplemente el tejido es mejor tener tejido subcutáneo porque tiene más capacidad de almacenar grasa hacia afuera. El problema ocurre cuando una persona deja de producir, o sea, tiene menos ya capacidad de almacenar grasa en el tejido subcutáneo, llega a un proceso que se llama hipertrofia del tejido adiposo. Y el tejido subcutáneo hipertrófico, que antes era bueno, ahora empieza a liberar grasa al músculo, generando resistencia a la insulina y mandándole grasa al tejido visceral. Entonces el visceral empieza a aumentar de tamaño en respuesta a que el subcutáneo ya no está funcionando correctamente. Entonces una persona con exceso de grasa visceral, pues obviamente decimos es malo, pero no es que el tejido visceral sea malo, sino el tejido subcutáneo, que era el bueno, dejó de funcionar correctamente y le está mandando grasa al visceral. Entonces sí, un exceso de grasa visceral es un indicador de alteraciones metabólicas y seguramente tiene hígado graso, pero espero que quede claro, no porque el visceral sea malo, sino porque el subcutáneo dejó de ser protector. Claro. Otra pregunta, por ejemplo, bueno, muchas gracias me da mucho gusto que les haya gustado la charla. Hago pues estas charlas con mucho gusto. Oye, y Iván, creo que hay una pregunta que la he hecho en varios, la he visto en varios seminarios en relación a la vitamina D. ¿B o D? No sé si nos podría, aquí ya tenemos una, no sé si nos podrías compartir. Ya, ok. Muy bien. La vitamina D es un inmunomodulador. La vitamina D modula la función de los macrófagos y células dendríticas, evitando la tormenta de citocinas. De hecho, ya se han hecho varios estudios antes con otros virus y ahorita con COVID, donde la suplementación con vitamina D sí tiene un efecto protector ante la enfermedad grave por COVID. La mejor fuente de vitamina D son dos: exponerse al sol y consumir pescado o algas marinas. Porque, pescado, algas marinas, huevo. Yo estaba pensando en los omega 3. La vitamina D está en el huevo, también en los pescados y en otros tantos alimentos. Entonces, ¿es importante suplementarse? Yo creo que sí, a menos que uno esté consumiendo casi muy continuamente algún tipo de pescado, que además es benéfico, es bueno por muchas otras causas. Entonces, si uno no puede salir, que qué bueno, ¿verdad? Pero pues si uno puede salir a la azotea o estar en la ventana un rato, es bueno que
nos dé el sol. Pero sí, por ejemplo, yo en casa me suplemento con jarabe de hígado de bacalao, una cucharadita al día, no para llegar a la dosis ni a la recomendación, pero como un coadyuvante, se dirá. Así que no es una recomendación, eso es algo que yo hago como persona, ¿no? No como profesionista, sino como persona les digo, bueno, pues tengo ahí mi botecito, pero no definitivamente la recomendación de vitamina D es un tema bastante complejo, pero lo más importante sería consumir las fuentes naturales de la vitamina D y exponerse lo más posible al sol, obviamente dentro de los cuidados que debemos tener de distancia social. Luego, ¿conoces puntos de corte de grasa visceral o masa grasa total que asocia mayor riesgo con enfermedades respiratorias? Entiendo que es muy pronto para asociarlo directamente con COVID. Saludos desde Mérida. Saludos. Pues justamente sí es muy pronto para asociarlo directamente con COVID, pero es un muy buen tema. Así que si alguien de aquí gusta hacer su tesis de investigación en ese tema, pues ahorita se están generando muchas ideas que necesitan ser probadas. Así que adelante, es un tema bastante interesante y obviamente va a salir algo muy claro por como lo que hemos estado viendo, definitivamente sí debe haber un punto de corte que asocie el buen o mal pronóstico. El trabajo con fisioterapia en pacientes con ventilación mecánica más trabajo nutrición sería una alternativa para la recuperación del paciente, pues solo nutrición, solo medicación. Obviamente es una mezcla de todo. Si una persona necesita fármacos, tiene que consumir los fármacos. Un error muy grande es decir, no, yo me cuido con tés. Y sí, los tés tienen un efecto inmunomodulador porque muchas hierbas tienen moléculas antivirales, pero jamás un té va a suplir un tratamiento farmacológico, por lo tanto, no lleguemos a ese concepto equivocado de me curo con tés. Sin embargo, sí puedo tomar diferentes tés todos los días para mantener mi sistema inmune un poquito más funcional. Y del Oye, mismo Iván, modo, la fisioterapia es parte necesaria, en particular en una persona que no se está moviendo porque está ahí en la UCI. Entonces, definitivamente debe ser un trabajo conjunto de fisioterapeuta, nutriólogo y médico y enfermera y todos los demás profesionistas de la salud. Así que así es. Dime. no, sí era lo que estaba viendo, que estábamos hablando aquí con respecto a la UCI. ¿Y tú qué opinas sobre la medición de la composición corporal para este tipo de pacientes que están en una etapa crítica para poder hacer un buen soporte nutricio? No sé, Totalmente para de acuerdo. evitar sobre todo, hablando de la pérdida de masa muscular, sobre todo con pues con esta gran relevancia que tiene sobre el sistema inmunológico. ¿Tú qué tanto lo Definitivamente. recomendarías Así es. teniendo equipos que se puedan utilizar directamente en la UCI, que llega uno con el paciente que está pues obviamente encamado, ¿no? Ujú, ujú. ¿Tú Justamente, o sea, eso es el futuro de la medicina crítica, el futuro. Porque, como vimos en la charla de hoy, si uno sabe la composición corporal de una persona, es decir, su contenido de grasa y músculo, tú puedes tener una idea de cómo se va a comportar su sistema inmune, cómo van a estar sus citocinas proinflamatorias, cómo va a estar su capacidad de coagulación y muchas otras, y su riesgo de trombosis. Tristemente, sí, mucha gente joven en particular que tiene COVID-19 tiene problemas graves de trombosis, pero mucho de esto tiene que ver con la proporción masa grasa, masa magra. Entonces, una persona que tiene suficiente masa magra, o sea, músculo, tiene mayor posibilidad de sobrevivir y menor perfil inflamatorio que una persona que se ve delgada, que se ve bien físicamente, pero que tiene más masa grasa. Entonces, sí, la composición corporal debe ser algo fundamental en el tratamiento y para planear incluso cuál va a ser el abordaje de un paciente crítico. Entonces, sí, definitivamente se ha menospreciado mucho, pero es un parámetro fundamental. Exacto.
Bueno, Se ha visto que se está usando infusiones de cilantro, perejil, té verde en pacientes con COVID. ¿Sabe algo al respecto? Gracias. Sí. De hecho, participé junto con otra gran cantidad de muy talentosos nutriólogas y nutriólogos en un libro gratuito que pueden buscarlo por ahí, sobre la terapia nutricional en COVID. De hecho, fue impresionante que en tan poco tiempo hayamos hecho ese libro. Se los puedo compartir con mucho gusto por un link. En este libro, la parte que a mí me tocó escribir fue sobre la inmunonutrición. Y lo que yo encontré basándome en artículos científicos publicados, es que efectivamente hay muchas moléculas antivirales en diferentes plantas. Y por lo tanto, estas moléculas antivirales podrían tener un efecto benéfico en la resolución de la inflamación, y no solo eso, sino reduciendo la infección, más bien reduciendo la muerte de las células por el SARS-CoV-2, o sea, reduciendo la capacidad del virus de reproducirse dentro de las células y por lo tanto reduciendo rápidamente el tiempo que estás enfermo. Obviamente al día de hoy, pues como el virus tiene muy poco tiempo, no hay estudios clínicos que digan que un té te puede tener un efecto benéfico en COVID, pero en China sí utilizan la medicina tradicional para tratar gente con COVID, y lo que han visto, y ya está publicado, es que el uso de medicina tradicional en personas con COVID hospitalizados se reduce su tiempo de hospitalización. Así que muchas moléculas en los alimentos sí tienen actividad antiviral, y entre ellos está el cúrcuma, el jengibre, el clavo, el anís, el apio, el cilantro, el perejil. Entonces, no significa me voy a tomar un té y voy a salir a la calle, ¿verdad? No, tampoco es, no me voy a cuidar y me voy a tomar mi té, sino que el té, al consumir frutas y verduras y especias, debe ser parte de nuestras prácticas diarias de vida. Es más, una hipótesis que yo tengo es que la razón por la cual en la India hay muchísimas personas con COVID, pero menos muertes que en muchos otros países, y es porque allá acostumbran a consumir toda esta cantidad de especias, y creo yo que eso les da cierta resistencia a las complicaciones crónicas. ¿Hay algún antecedente de dosis recomendadas? Bien importante. Un alimento no es un fármaco y por lo tanto no debe uno preguntar por dosis y tampoco uno debe dar dosis, porque ahí entramos ya en charlatanería. Entonces, los alimentos es algo que comes todos los días, que consumes, y por lo tanto, si el brócoli es bueno, no voy a comer brócoli todos los días, porque eso no es sensato. Un día como brócoli, otro día berenjena, y así. Un día me tomo un té de manzanilla, otro día un té chai, otro día un té verde. Porque mucha gente dice, es que como ¿cómo se llama esta? Se me olvida, pero mucha gente dice, ay, bueno, es que esto es bueno y lo voy a la consumir todo. espirulina. Todos los días voy a consumir espirulina. No. Los alimentos no son fármacos y por lo tanto uno debe comer variado, suficiente, y dentro de lo que, y si uno es profesionista de la salud, sabe de lo que hablo, y si uno no es nutriólogo o nutrióloga, por favor acérquese a un nutriólogo o nutrióloga para que les explique realmente la dieta correcta y no caer en cosas que a todos nos pasa. Obviamente a todos nos pasa decir, es que leí que la cúrcuma es buena, entonces voy a tomar cúrcuma todos los días. Y pasa lo contrario. Muchas veces un exceso de cualquier cosa puede llegar a ser tóxico. Así que esa es mi recomendación. Okay. Creo que fueron todas, ¿o hay alguna otra pregunta? Bueno, aquí voy a contestar una, Iván, que Adelante. es sobre cuál es el mejor método en cuanto a composición corporal. Bueno, acuérdense que tenemos muchos métodos, muchas técnicas para hacer la determinación corporal. Está la bioimpedancia eléctrica de diferentes, con diferentes frecuencias, con menos, más frecuencias. Acuérdense que entre más frecuencias, pues más datos vamos a poder a determinar de manera más precisa. Tenemos la pletismografía, tenemos la aplicometría, el DEXA, en fin,
Hay Ujú, muchas ujú. técnicas. Yo creo que la mejor técnica es la que se adapte a nuestro paciente y con la que estemos nosotros más estandarizados. Ujú. Obviamente, ahorita lo que tenemos más, pues, más utilizado es la bioimpedancia por su facilidad y por la precisión de la prueba, ¿no? Pero la sugerencia es que cualquier técnica que hagan para determinar composición corporal es que la hagamos. Vemos Ujú. ahorita lo relevante que es el exceso de grasa corporal, que tenemos que tener indicadores ahorita muy precisos para poder hacer un diagnóstico y sobre todo una prevención. Lo Ujú. importante es hacer una determinación de la composición corporal para poder actuar. Ujú. Muy bien. No, Quisiera responder dos preguntas más, que se me hacen muy interesantes. Número uno, dice, muchas gracias, bueno, gracias. ¿Cuál es la relación de la luz UV en el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda por COVID-19? Eso es súper importante porque incluso el presidente de Estados Unidos se atrevió a decirle al mundo entero que la luz UV podría ser un tratamiento para el virus. Así, la luz UV, así como el cloro y cualquier limpiador, destruyen al virus, sí. ¿Y por qué lo destruyen? Justamente porque la luz UV rompe la cadena de DNA o de RNA neutralizando al virus. Pero si la luz UV destruye el RNA del virus, haciéndolo inactivo, la luz UV no distingue entre el RNA viral y el DNA de nuestras células. Si nosotros nos exponemos a luz ultravioleta, esta luz va a destruir las cadenas de DNA dentro de nuestras células, generando muerte celular y envejecimiento prematuro, daño a los órganos y disfunción multisistémica. Y si no fuera suficiente esto, la luz ultravioleta puede dañar al DNA de tal modo que la célula no muera, pero se genere una célula cancerígena. El cáncer es generado por que el DNA sufre una mutación y hace que la célula empiece a reproducirse sin control. Entonces, definitivamente, ningún tipo de luz ultravioleta es recomendable para tratar personas. La luz ultravioleta es buenísima para tratar superficies, para limpiar áreas de trabajo, pero jamás exponer a una persona a luz ultravioleta porque es peor el daño a su organismo. Y la otra es el cloro y todo eso, pues es exactamente la misma situación. El cloro destruye al virus del mismo modo que destruye nuestras células. Así que, por favor, cuidado con todas esas cosas de gárgaras de pinol, o sea, porque da risa, pero en verdad que hay gente que lo hace. Vean en Estados Unidos cuánta gente ahorita está tristemente intoxicada por productos de limpieza. Entonces, obviamente, un producto para superficies no está diseñado para el organismo. Y la siguiente, el consumo de probióticos podría coadyuvar a evitar la translocación bacteriana y aumento de la inflamación a pesar de que el paciente tenga una dieta alta en grasa. Sí, obviamente el paciente lo mejor es que deje su dieta alta en grasa y recupere una dieta basada en fruta, verduras, cereales de grano entero, sus lácteos y sus huevos y productos de origen animal como una dieta correcta. Pero dentro de ese cambio de la dieta alta en grasa a la dieta saludable, los prebióticos y probióticos definitivamente tienen un efecto muy útil e importante. Los prebióticos y probióticos están realmente, naturalmente en los alimentos. Las frutas tienen fibra dietética, por lo tanto son prebióticos. Los cereales como la avena y muchas otras son prebióticos y todos los productos fermentados como los búlgaros o kefir, yo tengo mis búlgaros, ahorita voy a colarlos y a sacar mi yogurt. Los búlgaros que uno prepara en casa, pues obviamente tienen muchos probióticos. Pero puede uno conseguirlos, hay sobrecitos y productos que venden con prebióticos y probióticos, pero para que un producto que venden y tú lo compras sea realmente prebiótico y probiótico, debe tener muy claramente en la etiqueta qué y cuánto tiene de bacterias.
Así que, porque hoy en día hay muchos productos que son una charlatanería y que te dicen que son, pero realmente no lo son. Entonces, si uno va a consumir productos o sobrecitos o lo que sea, debe decir claramente qué es, qué tiene, qué cepa tiene. Pero mi recomendación más importante, pues, es consumir productos fermentados hechos en casa, prebióticos caseros como los que están naturalmente en frutas, verduras y cereales de grano entero. Y definitivamente sí tienen un efecto benéfico y protector, no solo contra COVID-19, sino contra diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión, porque qué triste sobrevivir a COVID y en un año después tener un infarto o un derrame o falla multiorgánica por hígado graso. Entonces, qué bueno que todos estamos preocupados por COVID, pero del mismo modo debemos estar todos preocupados por nuestra salud metabólica. Ok, pues no sé si tengamos más preguntas. Están hablando también del kéfir de agua. ¿Qué sabes tú del kéfir de agua? ¿Qué También beneficios fabuloso. tiene? Sí, 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 es fabuloso. Kéfir de leche, kéfir de agua, kombucha que ahorita está de moda y Ajá. otras tantas. Hay uno que, que me gustaría intentar lo que se llama sauerkraut o El sauerkraut, algo sauerkraut, ajá. de esa Ajá, cosa. exacto, Quiero que es con la col, para ¿no? hacerlo. Ujú. Ajá. Pero entonces sí, de hecho, los países que consumen más productos fermentados se asocian a tener mayor longevidad. Exactamente. Ok, pues Iván, pues no me resta más que agradecer tu participación. Excelente ponencia, como siempre. Eres Gracias. una persona que sabes muchísimo, que has investigado muchísimo y en verdad es un honor para mí, para TAC Sistemas Médicos, tenerte pues en este espacio. Y bueno, avisarles también a las personas un webinar próximamente sobre calorimetría, sobre la técnica de calorimetría, las bases fisiológicas y la interpretación de una calorimetría. Muy bien. Quería decirles que mi página en Facebook es el Apio Científico y ahí está el link del documento que les platicaba de el documento de nutrición y COVID. Entonces, bueno, ahí está mi página en Facebook, el Apio Científico. Y definitivamente, pues sigan la serie de webinars que va a ser TAC porque son temas interesantes, novedosos, van a ver muchas otras cosas geniales y todo este concepto de la composición corporal y su asociación con las enfermedades es el futuro o el presente, ya debe ser algo que se debe hacer hoy mismo, considerar la composición corporal, el gasto energético como la base para detectar y prevenir enfermedades. Así es, Iván. Y pues también quería invitar a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Que la próxima semana tendremos una sesión sobre la consulta a distancia. ¿Cuáles pueden ser las herramientas que nos pueden funcionar como nutriólogos para no perder de vista a nuestros pacientes, para que nuestros pacientes no se pierdan de vista, que no se encierren en la depresión y en el consumo energético excesivo, porque pues ya sabemos todo lo que esto implica. Entonces, la próxima semana tendremos esta charla, este webinar, el próximo martes a las 10 de la mañana. Pues Iván, no me queda más que agradecerte y nuevamente felicitarte y a todos, a todo nuestro auditorio virtual, pues agradecerles su presencia y estamos para servirles en nuestro correo que es Gabriela, les daré mi correo, es gabriela.perez@tac.com.mx. Pues les agradezco y nos vemos la próxima semana. Gracias, Iván. Con gusto, hasta luego. Hola. Salir.